Muy buenas tardes, estimados televidentes a nivel nacional e internacional. Seguramente mi hija desde México. ¿Cómo estás, hija? Nuevamente acá trabajando desde el Callao para todo el Perú. Hoy día es un día especial porque vamos a meternos al tema de comunicación, pero vamos a hablar de algo de que mucho le falta al Perú, la educación, la capacidad de aprender, de mejorar, de tener un mejor razonamiento. A veces no se necesita ir a estudiar mucho en los institutos o en los centros de educación, porque ahora el Internet facilita muchas cosas. Pero esa es educación y quién mejor que yo, nuestro invitado es el doctor Áureo Segarra, es congresista de la República, una persona pues que ha tenido un desarrollo bastante importante durante su trayectoria en el Congreso y ahora está metido en otras artes que él mismo les explicará. Y bueno, nos vamos a compartir con él. Y Dante Díaz Wong es un personaje conocidísimo en los medios de comunicación, prácticamente Radio Miraflores va con él caminando y lo ha hecho tan grande como sus historias, sus invitados, su gente. Y bueno, vamos a hablar pues hoy día de cómo nuestra educación, nuestro nivel de sensibilización social a través del hecho concreto, comportarnos en la vía, comportarnos cuando manejamos, comportarnos al cruzar una intersección, comportarnos con nosotros mismos y no bajar la luz del carro y botar un desecho a la vía pública. Esas actitudes son a veces de malas costumbres que hemos heredado y que no tuvieron los mecanismos necesarios para que nos puedan corregir. Bueno, nosotros a través de TV Vial y de este equipo maravilloso de técnicos y profesionales que cada día me sorprenden porque estos días no me van a ver porque Israel ya me va a reemplazar definitivamente porque entrega otros lares, como Henry Aos y todo el equipo pues que nos ayuda a llegar a todos los eventos que se realizan en Lima, el Callao y algunas partes del Perú relacionados con el transporte y la comunicación. Y creo para beneficio de ustedes, porque a través pues, de todo el internet, del Facebook y los canales, ustedes se comunican inmediatamente. Bueno, discúlpame, Áureo, que haga esa presentación, pero la gente a veces no me ve y se preocupa. ¿Cómo estás, Áureo? Qué gusto tenerte con nosotros. Qué gusto, además para mí también estar en este prestigioso medio informativo. Como sé, son políticas de comunicaciones de la región que están haciendo un trabajo muy arduo, sobre todo en el tema de la viabilidad. Entonces yo creo que eso es muy importante y por eso mis respetos. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo estás? Bueno, Dante ya estuvo por acá y algunas simpatizantes dijeron cuándo regresa y ha venido de amarillo. No sé si por emular a alguien o para contrastar el terno marrón que tiene. ¿Cómo estás, Dante? Bueno, un honor estar acá una vez más en TV Vial y estar al lado de don Áureo Segarra Pinedo. Para mí es un honor poder compartir la mesa de diálogo, de debate con Alberto Martel y con el doctor Áureo, porque él es un conocedor, ha sido presidente de la Comisión de Educación del Congreso, que prácticamente las leyes que tenemos, las buenas leyes que tenemos que han sobrevivido a través de los años, la verdad que ha sido bajo su presidencia y la presidencia de dignísimos congresista de esa época. La verdad que extraña el Parlamento tener congresistas y representantes del nivel que a veces pues era, yo prefiero escaparme de la universidad para ir a ver los debates del Congreso, ¿no? Entonces esas son cosas importantes, ¿no? Claro, sí pues y había gente memorable, lamentablemente a la fecha no creo que nuestros hijos, nuestros sobrinos digan lo mismo, porque el Congreso pues no parece verdaderamente un centro de debate político importante y justamente para ver los problemas del país, más bien parece un circo, un cúmulo de intereses. Cuidado que los circos ahorita te denuncian por... No, pero no me refería a los circos que vienen a Lima, me refería a los circos romanos antiguos, con esas debilidades que tenían, porque por lo menos habrían gladiadores y lo vestían bonito, ahora hay gladiadores que se ufanan con la boca de decir muchas cosas y finalmente son cobardes, porque utilizan los medios y su investidura para no ser demandados. Pero en fin, es otro tema. Yo me acuerdo también Luis Alberto Sánchez, había gente pues maravillosa, ¿no? Yo iba del colegio, me subía a mí me gustaría que el doctor Segarra nos haga recordar su comisión de educación que le tocó presidir. Por favor, Áureo. ¿Quiénes eran los pilares ahí? En realidad, como dice Dante, con sus palabras tan generosas, el Parlamento muchas veces no tiene, digamos, la connotación que debe de tener, porque desgraciadamente en estos últimos años ha ido deteriorándose. A ver, una llamada, por favor, un pequeño corte. A ver, hay un problema técnico, un ratito, por favor. Un pequeño corte cuando sea porque ya están llamando y vamos a ver que se pongan en fila esa llamada. Un ratito, por favor. Regresamos acá.
Manejar no es un juego, tómalo en serio. No utilices el celular mientras manejas. No tomes alcohol ni drogas. Respeta los límites de velocidad. Revisa tu auto y usa el cinturón. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de la República. Regresamos con nuestros invitados Áureo Segarra y Dante Díaz Wong. Acá Áureo estaba diciendo pues que... A ver, cuéntanos, ¿cómo era el Congreso antes? ¿Qué hablamos de educación? Bueno, como decía, el Congreso entendido como el centro de la formación de leyes, de la seguridad de estas leyes y también de la propia, digamos, vigilancia que debe ser en la ejecución de las leyes. El Congreso tiene pues un papel muy importante, no solamente de la realización y la programación de estas leyes, sino también de hacer docencia con ellas. Entonces, una de las leyes muy importantes para el país era justamente la Ley General de Educación. Recordemos que el año 80 veníamos de 13 años de dictadura con un desgobierno prácticamente y había que recomponer todo el Estado de Derecho en el Perú. Y uno de los puntos fundamentales era retomar el tema de una muy buena educación. Entonces, en ese Parlamento estaban, por ejemplo, conformando la Comisión de Educación, estaba Luis Alberto Sánchez, Pernales, Ballesteros, Carlos Malpica Santiesteban, estaba también por el lado nuestro, la señorita Doris Guerrero, una destacada directora de un centro educativo muy importante, Tante de Piura, también estaba Humberto Carranza Piedra, y también por el lado del PPC estaba también Roberto Ramírez del Villar. Bien, en ese contexto es cuando a mí me nombran presidente de esta comisión, en la que teníamos que ver diversas leyes. Una de ellas, la más importante, era la Ley General de Educación, darle un norte al país. Entonces, ¿en qué año hablábamos? Estamos hablando del 81, 82, que se aprueba esta ley y que tuvo una vigencia de más de 30 años. Dime, ¿no? y fuimos para arriba, retrocedimos, fuimos para el costado, ¿qué pasó? Un análisis muy somero de eso hasta ahora, sin remembrar a los responsables políticos de ello. Sí, porque además con eso no vamos a remediar nada, pero sí es importante saber que en esos momentos el Perú, por lo menos el año 85, 86, estaba considerado en América, en educación, uno de los países muy importantes en educación. No había las famosas PISAs que hay hoy en día, pero obviamente había los niveles académicos como estándar. Entonces, en ese estándar el Perú estaba del promedio medio hacia arriba. Hoy día no podemos decir eso, ya en el contexto internacional, desgraciadamente estamos últimos y penúltimos. Mira, en matemáticas y en educación. Y es muy preocupante porque si hablamos de un contexto, de una educación general, de formación de personas, de formación de valores, de formación de una proyección hacia el desarrollo familiar, global y nacional, ya estábamos hablando de un crecimiento y alguien dijo en alguna oportunidad que si no te capacitabas, si no generabas una dinámica de actualización de conocimientos, no ibas a llegar muy lejos. A veces parece que hubieran intereses en no hacerlo, pero particularmente en el tema de los accidentes de tránsito, en el tema de la inseguridad ciudadana y la inseguridad vial que ha incrementado, se ha hecho mucho en el sentido no del Estado, se ha hecho mucho a través de organizaciones como el Grupo Envía que presido, como el Observatorio de Transportes y Comunicaciones de la Universidad Simón Bolívar, como la misma Universidad Villarreal, como este programa y como muy pocos programas, que el Callao, por ejemplo, ellos están en los colegios. TV Vial está en los colegios secundarios, está preparando a la gente, tiene otra visión y no es oficial, o sea, es un tema de dinámica, de educación y de transmisión de conocimientos de un equipo de peruanos, ni siquiera chalaco porque son de varias partes de Lima y el Callao, y por un norte, es decir, nosotros cómo hacemos que la gente no sufra accidente de tránsito, nosotros cómo la gente, el conductor y el peatón respeten las normas, nosotros cómo hacemos que la gente convivan y se respeten. En esa simplicidad, aunque no creas, desde el 2015 hasta la fecha, mucho se ha hecho, y el Callao sí tiene un índice a nivel nacional de haber rebajado mucho los índices de incidente de tránsito. Y te decía, fue una educación, digamos, promovida
por grupo de personas con valores, más que instituciones públicas, sin dejar de considerar el trabajo de la región y de la dirección regional, sino con esa dinámica, ¿no? Que te digo, interesante. Mira, sí, de lo que has dicho, Alberto, discúlpame, Aureo, quería decir de que durante mucho tiempo acá en el Perú se ha hablado de las vidas que se ha perdido dentro de esta guerra interna, ¿no? Que se habla una cantidad importante de muertos en el conflicto interno que ha tenido el Perú en la época del terrorismo. Pero yo, haciendo la investigación del trabajo que haces tú, Alberto, y el Grupo Envía, las muertes de personas por accidente de tránsito se comparan a la cantidad de muertes que ha habido en la época del conflicto interno del terrorismo. Y entonces yo me pongo a pensar, el Perú tiene un museo de la memoria, tiene políticas de Estado para rememorar a los héroes que han combatido el terrorismo y todo esto, pero no he visto que se haya implementado políticas de educación a nivel inicial, primaria y secundaria, de educación vial, para evitar o reducir, porque estamos hablando de que en estándares de pérdidas de vidas humanas, casi a la par de lo que fuera un conflicto interno que ya vivió el Perú. Es bastante cierto, gracias a Dios, y no por redundar en nuestro esfuerzo, como el Grupo Envía tiene pues un montón de profesionales multidisciplinarios, hemos logrado en estos meses que se nombre al nuevo presidente del Comité Nacional de Seguridad Vial del Consejo Nacional, que ha recaído en el doctor Omar Rebolledo. Y si tú lees los periódicos, en este mes y medio, el ministro ha salido en varios medios a impulsar las nuevas políticas nacionales de seguridad vial, que dicho sea de paso no estaban aprobadas, uno. Y segundo, este funcionario, como tenía un poco de experiencia, ya está corriendo, pero mira con un ojo izquierdo cómo el Callao avanzó, cómo el Callao le dio dinámica, y me siento muy contento. Espero que no le crezca la barriga ni la soberbia de tener esta nueva responsabilidad de Omar, y siga por ahí, porque se reúne con los funcionarios de todo el país, de las regiones y los gobiernos locales en Lima o en otras partes, y comienzan a hacer talleres, seminarios, para tener un criterio de gestión común. Tal es así que a través del Observatorio de Transportes que tengo bien a dirigir, estamos haciendo un diplomado nacional sobre transportes y comunicaciones, se llama Gerenciamiento, y lo hemos postergado hasta el mes de enero su inicio, porque vamos a tener alguna colaboración internacional de algunos expertos, y lo que nos conlleva ahorita es que la mayor cantidad de participantes en tiempo real y en tiempo nominal, porque vamos a pasarlo, sean los funcionarios que actualmente prestan servicio, para que sepan hacer gestión y le respeten su carrera pública, más allá del cambio de turno de los políticos que tengan a bien sucederlo. Pero lo mejor que sería hacer es como si un niño enseña a su padre a cruzar la pista, porque comenzó a orientarse mejor con el semáforo. Tal vez estos funcionarios, indistintamente de su opinión o su preferencia política, sepan hacer una gestión pública similar, homologada. Estamos propulsando eso, y obviamente creo que es importante contarlo, porque todo lo que estamos haciendo en el Congreso, tu presencia, la de Dante, la de amigo, contribuye pues a ver que el trabajo parte de nosotros, de los ciudadanos, y tenemos que contagiar a más ciudadanos, y esa es una buena llamada de atención. Dentro de un rato le contaré lo que está haciendo el ministro a raíz de los oficios que le he enviado, y contribuyen. Entonces, disculpa que te corte, pero quedamos en eso, en esa dinámica de la educación. Alberto, ¿terminaste? Sí. Perfecto. Mira, ¿qué cosa es la educación? Es la formación integral de la persona. Reducimos todo esto, la educación es la formación integral de la persona. Entonces, todas las políticas públicas están y deben estar orientadas al desarrollo de la persona. Y dentro de esas políticas públicas que orienten el desarrollo de la persona, la educación juega un papel preponderante. No hay una sociedad que haya avanzado a las sociedades de conocimiento o a esta última revolución digital que vivimos si no fuera por la educación. Nosotros en nuestro último proceso electoral nacional decíamos justamente, por eso que vamos a la búsqueda de los talentos, pero con valores, porque talentos pueden haber, pero si no hay valores, si no hay principios, esos talentos pueden ir para cosas malas, para cosas indecorosas, pero los talentos con valores y con principios generan y agregan un desarrollo sostenible a las sociedades. Muy bien, dicho esto, ¿qué es lo que representa la educación vial?
Y yo por eso felicito el esfuerzo tuyo y de muchas otras organizaciones que hacen para generar, ¿no es cierto?, una educación vial para que el ciudadano comprenda o entienda. Pero esto es una responsabilidad del Estado. Y cuando hablo del Estado, hablo a través de los gobiernos de turno que ejercen la administración del Estado. ¿A través de qué? A través de políticas públicas. Y entonces, ¿cuál es la política pública que un partido que llegó al gobierno, a ejercer el gobierno, debe de aplicar esencialmente? Es la educación. Dentro de ello, la educación vial, al que tú te refieres, como es la educación en salud, la educación en nutrición, en seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que decía hace unos momentos Dante, no se trata de efectos aislados. Voy a utilizar la educación vial para los niños de inicial, para los niños de primaria, para los niños de secundaria, lo cual es esencial, porque esos niños que se están formando son como esponjitas que asumen, y esos niños van a ser de aquí a mediano plazo ciudadanos que van a respetar las disposiciones de la seguridad vial que se denomina. Sin embargo, eso no inhibe a que el mayor, la gente mayor, la gente adulta, mayores de 18 años, no tengan una educación vial. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer para ellos? En las universidades, en los institutos, en los centros de formación. Articular todas estas iniciativas privadas o públicas por innovaciones, generar un centro de formación. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante. Tú recordarás, hace algunos años atrás, existía como responsabilidad primero en el canal del Estado, ¿cierto? Un horario en el que se decía, oiga, usted no cruce porque usted puede ser, digamos, sujeto de un accidente de tránsito. O daban, por ejemplo, el caso de un niño cruzando y una persona mayor cogiendo la manita del niño para hacerle cruzar, o de un adulto mayor cuya persona, un joven, cogiendo de los brazos. La misma policía, digamos, generaba efectos viales, dando a su propio personal para que se presente en diversos medios de información, generando cultura vial. Muy bien. Entonces, lo que te quiero decir con esto, que no podemos hablar de cosas, digamos, aisladas, sino lo que debemos de apuntar a que los gobiernos de turno tengan políticas integrales, como el caso de la educación, vial. Mira, yo que me acuerde, en el año 2000 creo, o 99, hice el primer fórum acá en el Perú nacional. Había la FECHOP en ese tiempo. Claro. Estaba Capeco. Estaba Chan al mando de la FECHOP. Estaba Gustavo Mome, estaba vivo, estaba Capeco. Sí. Entonces reuní, había un ministro de transporte bajito, no me acuerdo bien. Entonces, fue el primer fórum que impulsé cuando era presidente del CIDAD y el tema fue políticas de Estado en transportes y comunicaciones, políticas públicas. Mira, te hablo del 99. Claro. Sí, creo que cuando entraba cualquier ministro, lo primero que le mandaba al presidente de la República es un documento y dice, haga políticas públicas. Y ahora desde acá lo invoco al ministro de Transportes y Comunicaciones, mi colega, por si acaso, yo soy economista colegiado, que si ya nos hizo caso pues en algunos puntos que el grupo le ha enviado, su gestión va a ser maravillosa si él presente un proyecto al Congreso de la República para que a través del acuerdo nacional se pueda concretar ya las políticas públicas en lo que se refiere el sector transportes y comunicaciones, los que necesariamente van a ir mancomunadamente de la mano con el sector educación, con el sector salud, con el sector interior, con el sector trabajo, para ir avanzando con Indecopi, con el Cuerpo General de Bomberos. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional de Seguridad ya los reúne, son parte de una actividad conjunta que unos la hacen bien, otros no. Alberto, a ver, seguramente te debe haber llamado la atención un poquito. El Ejecutivo hace poco tiempo acaba de enviar un anteproyecto de ley al Legislativo con carácter de urgente y se llama la creación de la Autoridad Autónoma del Transporte. Es decir, para que esta autoridad planifique, ¿no es cierto?, cómo integrar el transporte y darle solución. Solo en Lima y Callao. ¿Pero a qué se refiere? Solamente a Lima y Callao. ¿Estamos haciendo un parche de las cosas?
Este es un tema mayor. Este es un tema que el gobierno y el Estado no puede eximirse de su responsabilidad, ¿correcto? Entonces, este es un tema, por eso reitero una vez más, de política pública. La misma invocación que lo haces tú al colega tuyo y ministro, para que envíe un proyecto de ley, yo quisiera que des un paso más allá, que se aplique políticas públicas. Nosotros, y lo reitero, perdona que sea muy reiterativo, pero es bueno decirlo, que la ciudadanía sepa la ciudadanía, que para la solución del transporte no solamente significa crear corredores viales, hacer puentes, no, es mucho más. Es educar a los conductores, educar a los estudiantes, educar a los peatones en general, generar una cultura de la vialidad. Eso es lo que tenemos que buscar. Cualquier tipo de Correcto. actividad pública tiene que tener primero la planificación, por eso, como la estructuradora claro, del desarrollo en el claro. mediano y en el largo plazo. eso. Y una estructuración de ese desarrollo tiene que hacerse con gente en día. Y por último, tanto nos ha pasado de mal que algo por burros aprendemos. Disculpen la frase. Pero ¿Por qué? Porque no hemos solucionado problemas tan sencillos. O sea, ahora tenemos el tema de los mototaxis y las motos lineales, que es un tema gravísimo. Y cuando quiero hablar con alguna autoridad del ministerio se hacen de la vista gorda, como si taparse la vista no sea más responsabilidad de no solucionar los problemas. Pero fíjate una cosa. Tú me has hecho recordar la fecha donde estaban y digamos inmersos. El tema del transporte no solamente pasa por el Ministerio de Transporte, ni por las municipalidades. El tema del transporte pasa por el Ministerio del Interior. Pasa además por otros ministerios, como te acabo de mencionar, el de Educación. Incluso, claro, es totalmente multidisciplinar. ¿Por qué? Porque el tránsito en general, el transporte en general es transversal a toda la economía. Claro. No solamente, perdóname, permíteme, Dante, es que, a veces ustedes los economistas tienen una visión pues muy sesgada de la cosa, ¿no? Usted ya te está escuchando pues, transversal, está pensando, une este pueblo con otro pueblo, productores, consumidores, transporte, llega más rápido. No, es mucho más que eso, claro, ¿no es cierto? Claro. Entonces, lo que le da continuidad a las políticas públicas es eso, pero mucho más, ¿entiendes? Entonces, es mirarlo con una mirada integral. Ahora y de largo plazo. Es multimodal, eso claro. es multitemático. Claro. Entonces, eso y es multisectorial. Oiga, nosotros lo tenemos clarísimo eso, clarísimo. Si llegamos del 2021, aunque nos retiraron en esta contienda pasada, ¿no? Porque si no ya estaríamos aplicando, como muchas otras políticas públicas, que lo tenemos claro. Y si llegamos al municipio, como debemos de hacerlo el 2018 a Lima Metropolitana, contribuiremos, si hay alguna autoridad autónoma, contribuiremos con algunas iniciativas de ley, porque lo permite la Constitución, para que tengan los congresistas las herramientas necesarias para generar políticas públicas. Claro, o sea, lo que yo quería decir era que efectivamente durante mucho tiempo se está manejando el tema del transporte como si fuera algo transversal, que no fuera prioritario, pero lo que tiene que quedar en claro, y esto lo hemos repetido muchas veces, el destino de las familias del Perú está en manos de todo este tema del transporte, porque la gente que trabaja 8 horas diarias, 9 horas diarias, tiene que viajar por culpa de este tráfico insoportable, horas pico, hora y media, 2 horas para su centro de labores y de igual regresar, 2 horas para el centro de transporte, o sea, tiene que comerse hora y media de ida, hora y media de vuelta, son 3 horas más 8 horas, son 11 horas de viaje, que está lejos de su familia, que tiene el estrés del trabajo y el estrés del tráfico, de soportar largas horas de espera en el tráfico, y nadie entiende de que cuánto le cuesta al Perú 1 hora, 2 horas o 3 horas del valor de un profesional de primer nivel, ¿no? De un arquitecto, un ingeniero, de un economista, de un abogado. Yo no sé si el doctor Áureo Segarra alguna vez estaba atrapado en el tráfico 1 hora, 2 horas, me imagino que también, ¿no? Como todos. Y entonces al Estado le debe costar muchísimo dinero tener personas de primer nivel. Salvo los que están en el gobierno y que tienen además... las liebres. La liebre. La ¿no? liebre. Pero todos los demás, los que estamos a pie, no, todos estamos... Bueno, pero inmersos. la liebre, pues No. eso no... Ni siquiera los que están en la liebre, y ahora apuntan, está, y la liebre sí, pasará, pero el carro no pasa. Además, ¿sabes qué? Es así. Es interesante lo que tú dices, porque es un problema, es un problema de producción.
es un problema de hombres perdidas. Dinero. Familias. Pero es un problema mental. Entonces, ¿cómo estarán estos conductores de los famosos metropolitanos, cuando medimos, de los taxistas? Cuando medimos el ¿no es tema cierto? del impacto ¿no? de externalidades, tenemos una pérdida de 23.000 millones de dólares anuales. Sí, claro. Entonces, ahí tú tienes el tema de la congestión, tienes que la salud pública, el tema de los pulmones, La salud mental. Por eso digo, la salud mental, que es importantísimo. Entonces, y eso, por ejemplo, no se estudiaba, no habían aspectos sociológicos, no habían aspectos psicológicos, o sea, simple y llanamente se hacía gestión tras gestión. Y a buena hora están acá porque no estamos haciendo ningún proselitismo, estimados televidentes a nivel nacional, pero necesariamente el tema de gestión pública es gestión del Estado, y como es parte del Estado, somos nosotros los ciudadanos, los profesionales multidisciplinarios, los que actuando cada uno entre su especialidad, tienen que decir así no es. Ahora, esa no es la hoja de ruta, la hoja de ruta es sentirnos bien. Si nosotros nos sentiríamos bien, no tendríamos estos excelentes invitados el día de hoy, porque estarían haciendo su trabajo donde deberían estar. Mira, pero justamente yo porque quería la sociedad no preguntar, camina de esa Yo te quería forma. preguntar, el tema es cultural también. Por ejemplo, a ti que te ha tocado estar como muchos de nosotros en España, tú no escuchas en España una bocina. Si tú estás cruzando la pista y cambia la luz, pues a nadie se le ocurriría pensar que un carro va a pasar cuando tú todavía estás en la mitad de la pista. Entonces la gente pensaría que acá en Perú esto pasa y pasa en todo el mundo, pero en todo el mundo no pasa así. Es un tema cultural. Así es. Por eso reitero una vez más, es educación. Pero al mismo tiempo, como es educación, es Ministerio del Interior. ¿Quién hace que las cosas se cumplan? Es el interior. Si tú en España, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, efectivamente haces estos bocinazos, es decir, inmediatamente tienes una multa y que lo estás pagando inmediatamente. Mira, yo creo que, por eso reitero una vez más, las políticas públicas sobre educación vial son fundamentales. El resto son parches. Y con parches ya creo que el país está, digamos, harto de esto. Lo que se tiene que dar es una solución integral al problema, comprometiendo a todos los sectores que tienen que ver con esto. Por eso creo que esta creación de la autoridad autónoma, a mí me da la impresión que es otro parche más. ¿Ah? Y justamente ahora les cuento, no sé si producción en tu ratito pasa la conclusión del foro. Nosotros propulsamos la Autoridad de Transporte Urbano con ese criterio de que sea un modelo nacional, ¿no? Un modelo metropolitano, y que justamente vea las externalidades y los complejos de ciudades de conurbación urbana, claro, en todas las partes del Perú. Sí. Y eso se necesita dos factores. Primero, políticas públicas para decir cuáles son las reglas de juego del gobierno nacional, regional y local. Y las instituciones públicas de la zona circundantes, ¿no? Y en segundo lugar, ¿cuál va a ser la normatividad clara con todas las modalidades de transporte terrestre? Para comenzar, transporte terrestre, claro. Porque ahorita no tenemos el tema del mototaxi y de las motos lineales, que ya es un problema nacional terrible, no solo por la inseguridad ciudadana, sino porque cada uno hace lo que quiere en cualquier tipo de vía. Pero otra cosa, Alberto, cuando hablamos de transporte, hablamos de los transportes no solo terrestres, ¿eh? No, te decía, hablamos es multimodal. Por ejemplo, multimodal, sí. Transporte, mira lo que está colapsando hoy día. No, el aeropuerto internacional, claro, que se supone el Callao tiene sus bemoles, está colapsando. Por eso que en el Callao no solamente colapsa porque no se ha logrado hacer la segunda pista, por supuesto, etcétera, no, sino porque el gobierno ha sido lento para tomar sus decisiones, uno, y dos, porque además las salidas son realmente lamentables, las salidas para que la gente pueda ir a diversos sitios. Mira, se han querido poner parches con la autopista de Gambetta, y la última que se le hizo un túnel para que los camiones que congestionan toda la avenida, que fuera una autopista para camiones, en otras palabras, pueda ingresar al aeropuerto y descongestionar parte del Callao, lo que no se ha logrado. Con la línea 2 del metro se comenzó a apresurar un poco de la ampliación de las pistas de aterrizaje del aeropuerto internacional, pero por cuestiones comerciales, políticas dirigidas de grupitos, se subió la plusvalía en los costos de las zonas aledañas y se alentó a la gente que no lo hiciera. Pero eso también es falta de planificación y falta de políticas públicas. Y para que no se crea que acá venimos a quejarnos permanentemente, lo hacemos. O sea, estamos metidos con el tema de los puertos. Y entonces coincides conmigo que se necesita una política pública. Pero por supuesto. Nosotros en nuestro plan por eso, fíjate, hace poco nuestro candidato, que es Alberto Vallac, un destacado profesional, que va como candidato a Lima,
Él acaba de irse a Brasil, donde se ha hecho el famoso Congreso Internacional sobre Ciudades Inteligentes. Ajá. Y tres aspectos fundamentales se han debatido en este Congreso de 5 o 6 días. Uno de ellos es el problema del transporte, porque tú sabes que también es un problema mundial, pero cuya solución después está muy lejos, pero muy de lejos de los problemas que tenemos nosotros. Sin embargo, se han tocado estos temas. El otro problema, porque está además vinculado, aunque parezca mentira, es el problema de la luz, de la energía. Claro, de la energía. Pero por supuesto. Tú sabes que en Lima, solamente para enseñar Lima y Callao, tiene zonas oscuras, Sí. zonas casi oscuras. Imagínate cómo transitas en digamos, estas condiciones. No transitas. ¿No? Tienes además, el otro tema es la seguridad. Claro. ¿No es cierto? por supuesto, La seguridad. claro, claro. Entonces, hay temas muy importantes que se ha ido, por ejemplo, el candidato nuestro, a saber qué es lo que está pasando en el resto del mundo, ¿no? Y qué innovaciones tecnológicas se puede aplicar en el caso, digamos, del transporte, de la seguridad, de la energía, etcétera. es ¿no? importantísimo y, Brasil, y ¿no? sobre todo del desarrollo urbano, ¿no? No, Brasil, como comprenderás, es Bueno, uno de los São 5 Paulo, ¿no? países que Brasil. está dentro de los BRICS. Bueno, estuvimos por ahí hace tiempo, no te olvides No. que el primer planeamiento así muy frío, sin planificación sostenida, fue en Lima. Nosotros tuvimos 2 corredores importantes y vinieron los de Coritiba y aprendieron de nosotros para hacer lo suyo, Sí. que fue la avenida Brasil y la avenida Alfonso Ugarte. Alfonso Ugarte. ¿no? Y ahí estaba del Castillo, que seguro por el apellido del Castillo parecía una fortaleza, dio esas iniciativas a Brasil porque él, con la gente y la experiencia que tuvo su partido, hubiera sido importante que lo desarrolle. Por supuesto. ¿No? Y bueno, un poco después de tiempo se trata de emular cosas, pero el tema es que no eran las maravillas. Lima tenía todas las condiciones hace 30 años para ser el primer país en Latinoamérica que tenga un sistema integrado de transportes, y hoy tendríamos por lo menos 6 líneas de trenes y tuviéramos el transporte más ordenado. Pero más que quejarnos, decía... Pero yo sería subversivo si te digo de que no debería haberse sacado todo el sistema ferroviario que ya había en Lima ya. Pero era parte del negocio, pues, destruir. O sea, el negocio de meter las llantas, sacar el fierro y meter las llantas, porque la Goodyear presionaba en ese tipo de una manera desastrosa. Porque yo soy de la idea de que se hubiera mantenido Pero por la supuesto, estructura ferroviaria pero que por había supuesto. como algo complementario, ¿no? Mira, si hablas de Inglaterra, Estados Unidos, muchos países del mundo, ¿por qué la mantienen? ¿Por qué la tuvieron hace más de 50 o 100 años? Justamente porque era el avance fundamental de un sistema. Ahora, en el Perú, en Lima, en el Perú, probablemente en algunas ciudades se den más fácilmente, vamos a tener un sistema estructurado en base a la línea del tren. Me alegra mucho que el ministro publicite rápidamente que van a hacer un estudio de demanda para reactualizar por dónde van las rutas, que ya se lo dijimos también. Pero eso es, No. mira, te digo algo más, Alberto. Esto, por ejemplo, del estudio del impacto de la demanda, lo han estado haciendo instituciones privadas. Mira, en el 2005... Si el ministro quiere, puede recurrir. Hay varias Pero por instituciones supuesto. que han hecho estudios Pero están de recurriendo a sus impacto. amigos también. Ajá, Ojalá bueno, que sepan algo para claro, que lo hagan bien. por eso digo, Porque lo de peor es impacto. que de repente los amigos no lo hacen bien y mira, vamos a tener estudios que nosotros no tuvimos significan buenos. acceso, por ejemplo, cómo era el impacto, por ejemplo, de la demanda en horas punta, cuando había horas punta, porque hoy todo el día es horas Sí, sí, puntas, sí, antes. cuando había horas puntas, en la zona del Derby, por ejemplo, una de ellas, ¿no? Esa, una de ellas, Muy ¿no? congestionada. Ahora se Muy llama horas congestionada. pico. Ahora se llama horas pico, ¿no? Porque Y así como esas otras más. Entonces, si uno tiene ciertos modelos de impacto, ya tienes una información base para trabajar. Bueno, nosotros te agradecemos por tu presencia. Creo que Carlos va a aprender mucho cuando venga por acá. Alberto Bajac, porque la teoría es una cosa, conocer realidades es muy necesaria, Así es. pero lo más importante en cualquier gestión es equipo. Claro. Ese equipo multidisciplinario, ese equipo con experiencia, ese equipo con transparencia, gente solvente, porque creo que quienes creemos que nos hemos gastado o nos hemos ganado cada sol de nuestra vida y podemos exhibir lo que hemos logrado, no pensamos en tener mucho más de lo que vamos a tener, obviamente, por nuestros propios méritos. Y el peruano también debería pensar así, porque es parte de la educación. Claro. O sea, la angurria, el querer modelos que no se pueden obtener, o el querer que por tener más se va a vivir mejor, es una equivocación. O sea, mucha gente buena, o al menos con productos, se muere y no vive bien. Hay un estudio hecho, no voy a decir el país, pues no viene al caso, un estudio hecho que solamente habiendo educado a los ciudadanos
desde la niñez, a que no voten papeles, lo que comen, etcétera, ¿tú sabes cuánto se ahorraban los municipios? 1. 2, el medio ambiente, el aire. 3, la salud. No tienes increíble. Eso lo tenemos en nuestro plan de gobierno. Pero el tema también es, Áureo, y ya que estás hablando de un plan de gobierno, muchos planes hay, ¿no? Y es más pero loco. hay que tenerlo, Claro, hay que tener porque no hay que llegar a improvisar. No, y el plan tiene que ser avalado por gente que lo puede implementar. Así es. Y esa gente debe tener un espacio de permanencia y ejecución, salvo sea impropio o sea una persona que no es honesta o que haga lobbies y negociados. Y ese equipo multidisciplinario tiene que ser escogido, tiene que ser evaluado, y no interesa a quién es simpatizante finalmente, sino cuál es su preparación, su formación y sus logros con la sociedad. Mira, porque eso es una forma de integrar al Perú. Ya que es todo por el Perú. Mira, yo siempre creo que sería una buena metodología. Yo siempre he dicho en la campaña anterior, porque somos todos por el Perú, hay políticas que requieren el consenso. Claro. Que requieren el consenso. Hay políticas que tú no puedes decir, oye, tú eres de tal partido, o de tal institución, o de esta otra institución, no me gusta. El tema es buscar consensos. Si tu consenso es la persona humana para desarrollarla integralmente, entonces hay políticas públicas que puedes consensuar. Lo he hecho yo cuando fui presidente de esta comisión. Muy bien. Educación, por ejemplo, es una línea. Sí, necesario, imprescindible. Es necesario. El otro tema, seguridad. Transversal a todo, la seguridad es transversal. Y no es solamente seguridad vial, ¿eh? No, es seguridad jurídica, es seguridad administrativa. Ahora se llama seguridad integral, claro, y las grandes corporaciones la usan para todo. Así es. Desde el origen de un las producto, corporaciones todo. lo utilizan desde que tú embarcas y desembarcas en todos los aspectos, logística, cuestiones administrativas, otro aspecto que tú tienes que consensuar necesariamente, la salud. La salud no tiene precio. La salud no tiene colorido político, por Dios. La salud va llevada de la mano con la alimentación, por eso, con la educación, con el bloqueo de los grandes negocios corporativos que destruyen la salud. Y no menciono marcas y cosas. Ahora, que donde tú encuentras que no encuentras consensos es en la corrupción, en el combate a la corrupción. Y te lo digo porque yo no estoy viendo un combate contra la corrupción. No estoy viendo un liderazgo para luchar contra la corrupción. Pero hoy en día no solamente planteo el tema de la corrupción, yo creo que también el combate pasa por el combate contra la impunidad, porque nadie quiere corrupción, pero hay impunidad, terminamos en impunidad y no sé qué es lo que está sucediendo. Entonces esto sí tiene que ser ya marcarse una línea para definirse, porque no puede haber medias tintas en esto. O eres blanco o eres negro, ¿no? Definitivamente hay que marcar pautas. Pero en el tema de transportes, dentro de todo lo que has mencionado, Alberto, ¿cómo queda el tema de lo que es la isla de Frontón? Porque hay un proyecto increíble donde va a haber un aeropuerto, donde va a haber una carretera que va desde La Punta hasta el Frontón, y donde también puede haber un puerto que el calado de la isla San Lorenzo es mucho mayor que el que hay en el Callao. Entonces yo no entiendo cómo puede haber la posibilidad de tener algo increíble que serviría a los medios de comunicación, inclusive hasta un ferry que podríamos tener. Has viajado en ferry, ¿no? Ahí en Estados Unidos hay ferry para poder viajar, ¿no? Entonces eso debería hacerse, ¿no? Bueno, el problema del apresuramiento en formar la autoridad y el problema en la inconsistencia que tenía su primera estructura, pues generó algo que les conté. O sea, gracias a los 2 foros que hicimos con el Congreso, a la presión del Grupo En Vía, ya se incluyó la gestión de tránsito. Ahora hemos planteado que se plantee todo lo que es movilidad urbana y todo lo que es infraestructura. ¿Por qué? Bueno. Porque si hablamos de infraestructura, estamos hablando de infraestructura multimodal. Claro, y si hablamos de infraestructura, no estamos hablando del aeropuerto y del puerto. Y estamos hablando de la marina, porque hay jurisdicción sobre esa zona que tiene que ser la isla San Lorenzo. Y obviamente estamos hablando de los próximos 100 años. No festejar lo que hicieron los españoles con nosotros, sino festejar lo que tiene que hacer el Perú para el futuro con nuestros hijos y nuestras
nuestras generaciones, de conservar la pesca, de saber cómo se libera eso, cómo el puerto del Callao no tiene que ser entregados a monopolios que no son peruanos, porque también hay inversiones nacionales y también hay capacidad de manejar toda esta gestión de estiva y desestiva. Y lo otro, ¿no? Estamos en el Callao. Hace mucho tiempo hemos dicho que el Callao es toda una historia. Acabamos de recordar el tema de Grau y por ahí vi que le habían puesto mi eslogan, porque yo dije, ese eslogan me parece conocido, y dice, un peruano como tú. Y un peruano como tú es nuestro compromiso de ir y de difundir este tema, al menos en nuestra especialidad, de que cada pueblo tiene personajes importantes, cada ciudad tiene gente muy valiosa, indistintamente de su formación o de su especialización, y esa gente valiosa tiene que ser recogida por sus mismos ciudadanos, por sus mismos vecinos, porque los vecinos pueden ser contribuyentes al desarrollo o responsables de la desgracia en las mismas ciudades, como lamentablemente viene sucediendo hasta la fecha. Entonces, un peruano como tú, pues, es un eslogan nacional, digamos. Me dio mucha alegría verlo acá en la avenida en Grau, y creo pues que más que de la propiedad o no, lo que estamos haciendo acá a través de TV Vial y de los grupos, de Grupo En Vía y con todos ustedes, es crear conciencia, crear educación. No es una queja, no nos estamos quejando, porque el que se queja no plantea alternativa de solución. El que se queja no responde por una identidad nacional que la necesitamos. O sea, nuestros aires, nuestros mares deben ser peruanos, y para los peruanos y los futuros del Perú. O sea, todos por el Perú me parece algo interesante, porque es el Perú. Yo creo que después de Dios y nuestra familia está nuestro país, o no sé si por ahí va, pero algo por algo tiene que ver. Y si no vemos al país como nuestro, como parte de nuestro desarrollo y lo que vino de atrás y tiene que ser para adelante con las nuevas generaciones, no vamos a poder nada. O sea, yo creo que es como la selección. La selección está ganando porque siente que la gente ha regresado con ellos. Y la gente siente que la selección ya no tiene jugadores especiales o grupos que manejen. Siente, no he dicho que es real. Y por lo tanto hay un aliento de dos partes. Por un lado, quienes nos representan, y por otro lado, quienes quieren salir de todas las frustraciones de décadas, de no ganar, de no entrar, de no ser mejores. Pero lo más grande, todo es Perú. Todo se llama país, todo se llama Perú, todo se llama integración. Entonces, ese modelo que políticamente también los utilizan para subir la gasolina, para subir las cosas, para seguir tratándonos de no entender que somos inteligentes y no ciudadanos de tercera categoría, estas autoridades, lamentablemente, que no aciertan. Entonces, es esto, la seguridad vial, la educación, la integración de modo de transporte, el que den los puntos de vista de diferentes actores, y agradezco su presencia, porque eso se trata, más que promover algo, es decir, tenemos capacidad para solucionar los problemas de Perú, y deberían ser peruanos de nacimiento y peruanos de ancestros quienes dirijan los destinos del Perú. Porque no es un negocio, no es una empresa, se llama Perú. Y si se llama Perú, los actores tenemos que ser peruanos. Por favor, que vengan los amigos, pero que se pongan atrás. O que nos cuenten y nos enseñen sus experiencias, pues las decisiones tienen que ser de peruanos, porque creo que si no hacemos eso, difícilmente vamos a dejarle algo a nuestros nietos, tataranietos, bueno, la vida es corta. Mira, si me permites, ¿por qué pusimos Todos por el Perú a nuestra organización? Porque justamente lo que tú acabas de señalar, creo que no podría haberlo dicho mejor que lo que has hecho tú, porque es el consenso, debe ser la gran preocupación de todos los peruanos para que este país sea tan grande como fue en sus primeras formaciones. Y por eso creemos que los peruanos tenemos talentos con valores, muchísimos con valores. Tenemos un compromiso con nuestra patria. Y además, ¿por qué le pusimos la antorcha? ¿Tú sabes por qué pusimos la antorcha? Pusimos la antorcha por 3 razones. La primera, porque simboliza el triunfo. ¿Tú has visto, no? La antorcha del triunfo. La antorcha olímpica. La antorcha olímpica del triunfo. Porque el Perú tiene que ser un triunfador, y esa es la mentalidad que tenemos que poner, no del derrotista, del conformista, sino del triunfador. Segundo, porque la antorcha ilumina la mente, el talento puesto al servicio de su país y no al servicio de sus intereses económicos. Y tercero, porque has visto, la antorcha, el triunfo se pasa de mano en mano, y si se pasa de mano en mano, es el equipo el que gana, y no es el iluminado o el caudillo, sino el líder.
Bueno, de repente habrás leído algunos de mis escritos porque por ahí coincidíamos en algo de cosas, pero lo decía así, ayer ¿Es que no le has pasado una revista en vía al ayer, autor? ayer enterré a mi suegra qué pena. y a la hora de hablarle al público le dije, casi nadie se siente muy triste cuando se va su suegra, porque cree que la suegra era alguien que no le arregló la vida. Yo le dije todo lo contrario, yo le dije, yo me siento muy feliz, no tengo a mi abuela, no tengo a mi madre y se me fue ella, indistintamente de mi relación actual con su hija o no, tengo unos hijos maravillosos que son sus nietos, y le dije a los demás que probablemente ella se iba teniendo una esperanza, que las cosas mejoren, que sus vecinos que fueran a verla solucionen sus problemas y se miren, se quieran, solucionen sus cosas, que la vida era corta, y un ejemplo era de ella, y les pedí a algunos que hablen, porque había una serie de gente interesante que estaba ahí, y yo le dije algo, que yo estaba muy feliz que cuando la conocí, cuando la enamoraba a su hija, y cuando ellos se fueron yendo, el amor y que me tenían. Y yo le dije que yo sí estaba seguro que cuando me iba de este mundo, sí iba a dejar muchas cosas hechas, porque si no, no hubiera venido. ¿No? Creo que ese es un deber de cualquier peruano, de cualquier parte del Perú, porque si no hubiera nacido en otro país, de repente se sentiría mejor. Y si tú entiendes que todos los peruanos que están fuera del Lima y del Perú se sienten orgullosos, felices de ver sus colores, ¿entiendes? Es porque el Perú, los políticos del Perú, no le dieron la oportunidad a esos talentos, a esa gente, de enriquecer nuestra nación, nuestro país y nuestro pueblo a otros niveles, que ellos los disfrutan porque tuvieron la suerte de que sus dirigentes hicieran políticas públicas, sus dirigentes se preocuparan de la educación. Cercanos, sin mencionar otros países, gente muy criticada, está teniendo logros socioeconómicos y resultados, y tienen 2 o 3 dedos de frente. Entonces, yo te agradezco, Auro, realmente. Agradezco a los televidentes, a los amigos, y no se trata, por si acaso, de un tema propartidario, de ninguna manera. Hemos venido hablando, seguimos hablando del tema que más nos complica, que es el transporte, el tránsito, la movilidad urbana, pero eso no solo es crítica hacia los políticos o hacia aquellos funcionarios que son puestos a dedo y que no tienen la preparación necesaria para solucionar los problemas, pero tampoco es la crítica ahí, a través de la región de Callao, a través de la dirección de Jorge Villarreal, ha creado 6 promociones de especialistas en seguridad vial, y es algo que es mérito. Yo soy profesor de los cursos, yo nací en el Callao, gracias a Dios, y por eso vengo siempre a visitarlo y a transmitir mis logros, mis expectativas, y trabajo por mi Callao, pero trabajo más por el Callao, por el Perú, porque el Callao es un pedacito donde se juntaron todas las sangres. El Callao, vinieron los valientes con otra visión, y el Callao fue un fortín para defender el Perú. Entonces, eso nos une. Te agradezco, Auro, te agradezco, Dante, esa predisposición de transmitir nuestras experiencias con un solo camino. El Perú es primero, después de Dios y después de nuestra familia, lo dije, y tenemos que trabajar por el Perú, respetando sus riquezas y mejorando la calidad de vida de los millones de peruanos que existen, indistintamente de sus clases sociales y de sus limitaciones. Porque yo creo que un granjero, que un agricultor, que un pesquero antes, que estaba pegado, que le están quitando sus peces porque hay grandes empresas multinacionales que vienen a llevárselo a través de aquí acuerdos, y a veces tenemos ministros que esos apellidos son del Perú. Entonces, es bien preocupante realmente, y me pueden decir lo que quieran porque estoy acostumbrado a decir la verdad, pero soy peruano, amo a mi país y amo al Callao, obviamente, y agradezco a este equipo multidisciplinario de técnicos, de especialistas que nos acompañan, y pues ellos quieren mucho a Perú también. Sí, Aureo, antes que termine tu palabra solamente final. para agradecerte, Alberto, una vez más a TVial, al grupo Envía. Creo que es un tema, lo han sabido, yo estoy seguro que quienes nos han escuchado han sabido aquilatar la profundidad de tu preocupación. El tema vial es un tema muy amplio, lo hemos dicho, esto merece una política pública, y yo creo que estos temas cada vez son más importantes, y es tan importante porque compromete transversalmente a todos. Desde nuestra parte, muchas gracias por esta invitación. Dante, por favor. Alberto, agradecerte y agradecer a todos los televidentes del grupo
en Vía, TV Vial. La verdad que es importante compartir esta mesa de diálogo con Alberto, que es un especialista en temas de transporte. Yo lo he dicho en el Congreso de la República, en diversos foros. Me gustará ver a Alberto Martel algún día como ministro de Transportes y Comunicaciones. Habrá un presidente que tenga el buen criterio de escucharme algún día, y esto será realidad, como algunas profecías que me suelo aventar o avisionar. Deseo a Áureo Segarra muchos éxitos en todo lo que emprenda. La verdad que Áureo es uno de los pocos políticos que podría decir en este país que no solamente tiene el alma limpia, la conciencia clara, sino también tiene una foja impecable. Y eso para la política peruana ya es un activo infinito. Así que, Áureo, mucho éxito en todo lo que sigas proponiendo. Y bueno, pues el debate sigue a lo largo. Tenemos que dedicar la educación, seguridad, y el tema viales no es un tema menor, es un tema mayor, porque hay la vida de las personas. Estamos en las carreteras, en horas hombres, y que la vida, yo no sé cuánto lo puede aquilatar un empresario, pero yo creo que una familia que ve que su padre demora 1 hora y media, 2 horas en llegar a su casa, yo creo que un hijo valora mucho la vida de su padre, y a veces ya los niños tienen que dormir y su padre no puede recibir el abrazo. Ese abrazo de repente no vale dinero, vale muchísimo más para un niño. Estimados televidentes, este programa lo pueden ver a partir de mañana en www.tvvial.regioncallao.gov.p, en el Facebook TV Oficial, en el Twitter TV Oficial 1 y en el YouTube TV Oficial. Quería transmitirle algo. Hemos hecho un par de foros en el Congreso de la República que está a disposición en TV Vial, en lo que es en Vía, y sería bueno que lo vean, porque hay una conjunción de esfuerzos de funcionarios de diferentes instituciones del Estado que no mandados por su gobierno, sino en presión de lo que pasaba, han manifestado su mejor predisposición para cambiar. Y hay sorpresas interesantes que ustedes lo verán máximo en 15 días cuando vean a la Policía Nacional de Lima trabajar con la Municipalidad Metropolitana. Eso fue nuestra iniciativa. El gobierno del Callao, a través de la Gerencia de Transporte Urbano, está actualizando su trabajo con el Ministerio de Transporte sobre una serie de vías. Eso es nuestro planteamiento a través de TV Vial. Se están haciendo cosas porque tenemos iniciativa. Nosotros no somos un ONG con auspiciadores ni empresas que estén atrás de nosotros. Nosotros somos peruanos como tú. Somos peruanos con criterio, con capacidad, con coraje y con mucha transparencia, ¿no? Y justamente eso queremos, recobrar ese tema. Y parte de este equipo es eso, por eso que están en las escuelas, en los colegios, innovando, generando corriente de opinión pública y en seguridad. Ingresen por favor a esos links que le he dado, porque se van a encontrar con muchas sorpresas y van a ver que no le quitamos su tiempo ni en el micro ni en el paradero. Justamente estamos buscando solución a los problemas que usted lo espera, pero lamentablemente si no lo expande, si no lo comunica, si no lo transmite, nadie se lo va a solucionar. Hasta el próximo lunes, si Dios lo quiere, y muchas gracias a todo el equipo técnico que está con nosotros. Gracias, Auro, gracias, Dante, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ya lo tendrán. Y mándenos sus críticas, sus comentarios, porque eso es democracia. Democracia es demos, no gracias. Trabajemos por ello. Hasta el próximo lunes.